Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Clínica Santa María, especialistas en ti. Scotiabank y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo. 7 de la mañana con 2 minutos. 7:02. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición, nuevo capítulo de Duna en Punto en esta jornada de día martes 25 de febrero del 2025. Está amaneciendo acá en Santiago, todavía oscuro el cielo, de a poco comienza ya a ver la luz natural. En un martes que, al igual que el día de ayer, vamos a tener una temperatura bastante alta como máxima acá en la región metropolitana. No vamos a llegar a los 34, pero sí tenemos pronosticado 33 para esta tarde acá en la capital del país. A esta hora, acá en Santiago, tenemos 14 grados de temperatura en este día que comienza este día martes, el segundo día de esta semana, la última del mes de febrero, la última estival, podríamos decir. Y a propósito de estival, pongámosle una F al inicio, el festival que tuvo su segunda noche el día de ayer. Menos polémica que la primera, menos polémica que el debut, a propósito del humor, y parece que todo anduvo más o menos parejito, triunfando Miriam Hernández, Chiquiaguayo en el humor. Llegué hasta la segunda canción de Miriam Hernández, a propósito de lo tarde que es el Festival de Viña. Bueno, pero vamos a ir comentándole a poco lo que significa esta segunda jornada del Festival de la Canción ahí que se realiza en Valparaíso. Ya vamos a saber cómo está el tiempo ahí en la región de Valparaíso, también en Concepción y en la ciudad de Puerto Montt. Nos va a contar la Vale Reyes cómo se viene el pronóstico del tiempo. Antes, eso sí, quiero contarle que vamos a tener un programa con muchos temas sobre la mesa. Vamos a estar muy pendientes, por cierto, de la suspensión del desalojo de la megatoma de San Antonio, un acuerdo suscrito el día de ayer entre el gobierno, entre las familias y entre los propietarios de ese terreno, nada más y nada menos que 250 hectáreas, va a permitir darse un plazo de 6 meses para conseguir un acuerdo en el precio que debieran pagar las familias a los propietarios por ese terreno y así evitar que se lleve adelante el desalojo. Hoy día debía presentarse este acuerdo, este protocolo de acuerdo ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que era la que había determinado que esto comenzaba el próximo día jueves a las 10 de la mañana. También nos vamos a hacer cargo, de la situación que está viviendo Ucrania con una alerta aérea que se lanzó esta mañana, un día después de cumplirse el tercer aniversario de la invasión de Rusia a ese país. Mientras en la mesa de negociaciones todavía siguen altos los tonos, particularmente del gobierno de los Estados Unidos hacia el gobierno de Zelensky. Está mejorando la salud del Papa Francisco, pasó una buena noche que se suma a su mejor estado que presentó ayer por la tarde, de acuerdo a lo que ha informado el Vaticano. Y vamos a hablar también de la confirmación de parte del gobierno del presidente Gabriel Boric, que va a presentar un recurso ante la Corte Internacional de la Haya contra Venezuela por la muerte del ex militar Ronald Ojeda, que se cumplió un año hace un par de días atrás. La ministra del Interior indicó que tienen antecedentes que apuntan a la presunta participación del régimen de Nicolás Maduro en el crimen del exteniente venezolano. Bueno, parte de los temas que queremos revisar en esta jornada de día martes 25 de febrero. Valentina Reyes, ¿viste a Miriam? Algo vi, pero estuve, igual que yo, al despertar estuve revisando un poco de su cancionero y de todo lo que fue su noche en Caleta Viña. de platino, ¿no? Sí. Es lo que recibe. Sí, hubo todo un Mira. protocolo para entregarla. La alcaldesa de Viña del Mar la entregó personalmente en el escenario. Así que bueno, fue una noche increíble para Miriam Hernández. Mira qué tal. Oye, a propósito de Miriam Hernández, lo que está pasando ahí en la Ciudad Jardín, ¿cómo está el clima hoy día en Valparaíso? Mira, Valparaíso espera 22 grados de máxima, algo de nubes en la mañana, lo que es normal en la zona de Valparaíso, ¿no? Pero ya a la tarde se espera absolutamente despejado,
Concepción, vamos a Concepción, espera 24 grados, también algo de nubes en la mañana, viento en la tarde. La ciudad de Puerto Montt espera cielos nublados y una máxima de 19 grados. Usted sabe que en este programa tenemos entrevistas, tenemos secciones como la de nuestros infiltrados, que es la última parte del programa, que durante todo este verano no han fallado, fíjate, no hemos dejado de tener infiltrados y hoy día no va a ser la excepción. Vamos a estar con Leslie Ayala, además de Consuelo Saavedra, conversando a propósito de lo que pasó este fin de semana. Volvieron a encenderse las alertas por los 10 homicidios ocurridos este fin de semana en diferentes puntos de la capital. La pregunta es, ¿se trata de un nuevo fracaso del Plan Calles sin Violencia 3.0? Bueno, esa es la pregunta que nos viene a responder Leslie Ayala y a darnos cuenta de por qué aumentaron nuevamente y cuál es el motivo de esta serie de homicidios ocurridos en gran parte del país. Y también estaremos con Julio Nahuel Gual, que nos viene a hablar, a contar cómo la herencia fiscal del presidente Gabriel Boric y el desempeño del ministro de Hacienda Mario Marcel se va a tomar la agenda en un año que está marcado por elecciones parlamentarias y también presidenciales. Ha sido tema durante gran parte de estos 2 primeros meses, lo que tiene que ver con el gasto fiscal y la meta fiscal de parte del gobierno del presidente Boric. Bueno, eso en un rato más con nuestros infiltrados. Son las 7 de la mañana con 7 minutos, 7:07. Así estamos arrancando, así estamos partiendo. Y acá están nuestros titulares. El gobierno postergó por 6 meses el desalojo de la megatoma de San Antonio tras alcanzar un acuerdo con los propietarios del terreno. Se creará una comisión técnica para evaluar la compra del predio, pero aún no se han acordado precio ni garantías. Los dueños aceptaron la postergación tras considerar los altos costos del desalojo. La ministra del Interior, Carolina Toá, confirmó que Chile presentará una demanda ante la Corte Penal Internacional de La Haya por el asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024. La decisión se basa en antecedentes que apuntan a la presunta participación del régimen de Nicolás Maduro en el crimen. Evelyn Matei reiteró su propuesta de recortar el presupuesto en todos los ministerios, salvo Carabineros, Control de Fronteras y la Fiscalía. Planteó una reducción del 10% en la mayoría de las carteras para enfrentar el déficit fiscal. Afirmó que busca un Estado eficiente sin contrataciones por cercanía familiar o política. El Ministerio de Salud adelantó la campaña de vacunación de invierno 2025 para el 1 de marzo, incluyendo vacunas contra la influenza, COVID-19 y virus respiratorio sincicial. La medida busca proteger a los grupos de riesgo antes del invierno, cuando aumentan los virus respiratorios. Chile mantuvo en 2024 su posición como mayor productor mundial de cobre, con un 24% del mercado, aunque sigue lejos del 30% que tenía hace una década. La República Democrática del Congo superó a Perú como segundo mayor productor, reduciendo la brecha con Chile a 10 puntos. En materia internacional, el Vaticano informó que el Papa Francisco, quien lleva más de 2 semanas hospitalizado, ha descansado bien durante la noche y presenta una ligera mejoría en su estado de salud, sin episodios de crisis respiratoria recientes. Aunque sigue en estado crítico, su insuficiencia renal leve ya no es motivo de preocupación. Y el presidente francés Emmanuel Macron se reunió con Donald Trump en Washington, comprometiéndose a aumentar la inversión en defensa y destacando que la paz en Ucrania no debe implicar su rendición. Propuso el despliegue de tropas europeas como garantes de un alto al fuego, mientras que Trump afirmó haber hablado con Putin, quien aceptaría esta medida. 7 de la mañana con 9 minutos. Ya nos vamos a hacer cargo de lo que está pasando en Ucrania a raíz de estas alertas que se han lanzado durante gran parte de la mañana, a raíz de posible lanzamiento de misiles, ¿no?, a Kiev por parte del gobierno de Rusia, y también la negociación que se lleva en la mesa para tratar de conseguir un cese al fuego luego de que se hayan cumplido 3 años, ¿no?, de la invasión de Rusia a ese país. Por ahora nos hacemos cargo de los temas locales. Se bajó la temperatura claramente a lo que iba a ocurrir este próximo día jueves, que tenía que ver con el desalojo de la toma de San Antonio. Había una orden judicial emanada de parte de la Corte de Apelaciones de Valparaíso para que esto se concretara este día jueves a las 10 de la mañana, jueves 27 de febrero a las 10 de la mañana. No era nuevo, se sabía, había antelación, había tiempo para tratar de conseguir un acuerdo, y ayer la reunión que algunos calificaban como clave tuvo esos efectos, tuvo frutos, desde el punto de vista que por ahora se suspende el desalojo, se busca suspender el desalojo de esa megatoma, previo, por cierto, presentación de protocolo de acuerdo ante esa misma corte, la Corte de Valparaíso, para que esto se suspenda de manera definida, porque son 6 meses de acuerdo lo que se consigue en esta reunión encabezada por el gobierno,
particularmente por el ministro de la Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, que se reunió con la familia, se reunió con los abogados y también con los propietarios de ese predio de 250 hectáreas. Y lo que se ha conseguido entonces, la suspensión del desalojo de la megatoma por 6 meses. Además, se va a conformar una comisión técnica integrada por un representante de los dueños, también un representante del Ministerio de Vivienda y del municipio de San Antonio. Y entre los puntos a tratar en esa comisión se determinó un sistema de garantía y también un sistema de acuerdo de precio, la adquisición también de todo el predio de un solo acto por la vía de cooperativas, entre otros puntos, entre otros ítems que se acordaron en esta cita que se generó ahí en el Ministerio de la Vivienda y que encabezó, insisto, el ministro de esa cartera, acompañado además por el subsecretario del Interior, Luis Cordero. Hoy, entonces, debiera presentarse en la Corte de Apelaciones de Valparaíso este protocolo de acuerdo para informar al tribunal de las bases de esta solución para suspender el desalojo con la finalidad de obtener un acuerdo satisfactorio para las partes. Todavía, eso sí, falta que los propietarios acepten vender a los pobladores el paño de 256 hectáreas a través del sistema de cooperativas. El principal nudo que hay hoy por hoy es que no hay entendimiento en el valor, en el precio, y las cooperativas aún están constituyéndose y los propietarios vinculados a la inmobiliaria San Antonio exigen garantía de parte del Estado. Son los 3 ítems, los 3 puntos primordiales, podríamos decir, de lo que se conversó el día de ayer en esta mesa encabezada por el ministro Montes. Desde el entorno del ministro afirman que el principal conflicto sigue siendo el precio. El viernes el gobierno recibió el resultado de la última tasación que encargó y que hasta hoy no ha sido dada a conocer, pero que está por bajo los $52 millones iniciales que calculaban los propietarios del paño ubicado ahí en el Cerro Centinela. Durante su funcionamiento, las partes establecen que el contenido de los reportes de dicha comisión, así como también los acuerdos, los que van a arribar, serán confidenciales y también reservados, que fue otra de las cosas que se acordó en este protocolo, que efectivamente lo que se vaya conversando de aquí durante los próximos 6 meses y tratar de conseguir ese camino, que se llene ese camino para acercar posiciones respecto al precio, también se va a mantener en reserva. El acuerdo también permite calmar a un sector del oficialismo, representado particularmente por el Partido Comunista, ¿no? Quienes en su momento habían alzado la voz diciendo que la solución a las tomas no es ni el desalojo ni tampoco la criminalización de las familias. Y de la tienda de Lautaro Carmona habían expuesto que actualmente el Estado contaba con la herramienta constitucional de expropiar con fines de utilidad pública. Y eso había tensado un poco las relaciones al interior del oficialismo, y fue la propia ministra del Interior, Carolina Toá, quien ayer en el comité político explicó y expuso el proceder del gobierno del presidente Gabriel Boric, lo que implicaba alcanzar un acuerdo en línea con las cooperativas que impulsa el Ejecutivo para solucionar esta crisis y así evitar el desalojo. Vamos a ver cómo se soluciona esto de aquí durante los próximos 6 meses, cómo se garantiza a los propietarios, por una parte, efectivamente que esto se va a llevar de la forma como se acordó, de la compra de los terrenos, y ver si existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo en el precio, que es el principal nudo, Valentina, respecto a lo que se conversó el día de ayer. Entiendo que por ahora no están tan lejos. Fíjate que el precio alcanzado por metro cuadrado era de 0,58 UF, era lo que estaban ofreciendo las familias y también el gobierno, pero los propietarios están pidiendo un 0,69 de unidad de fomento. Ahí está la diferencia que por ahora se está poniendo sobre la mesa respecto al valor de esa parte del terreno. Estaba revisando un poco de la historia, de los hitos de esta ocupación ilegal. Que no es nueva, ¿no? No, mira, en 1997 se adquiere este terreno, pero en 2019... Sí. Según el diario El Mercurio, en medio del estallido, ahí comienza el loteo irregular y ahí se observa la presencia de los primeros ocupantes ilegales. El grupo que crece, ¿cuándo? En la pandemia. La pandemia fue, y después de la pandemia fue un motivo de expansión de esta megatoma que creció hasta cubrir año a año. Sí, hasta 260 hectáreas. Actualmente en el lugar existen 13 comunidades y la zona dispone de alumbrado público suministrado por Chilquinta. Y además hubo denuncias de que acá hubo hasta venta de terrenos, digamos, ¿no? Por parte de los propietarios. Eso es algo de la historia. Hay 2 versiones que se han dado a conocer en esto. Venta de terreno de parte de los propietarios, los primeros que llegaron a ese sector, y también hay un video que ha ido dando vuelta de parte de las propias familias que dieron cuenta que en su momento, cuando hablaron con los propietarios, ellos le dijeron:
vengan, por ahora vengan, no tengan problema, pueden ocupar, tratemos de llegar a un acuerdo en su minuto, y eso es entendido o interpretado en algún momento como que lo que se está pidiendo, lo que se estaba queriendo hacer por parte de los propietarios era alzar el precio del terreno a raíz de la ocupación de esta familia. Y hay una serie de imágenes de televisión que se han visto desde el 2019 a la fecha, cómo fue creciendo esto, ¿no? Hasta llegar a las 11.000 personas que tiene hoy día, más de 4.000 familias que están viviendo o se han tomado ese predio. Insisto, entonces, 6 meses para tratar de llegar a un acuerdo. Por ahora se suspende esto y debiera presentarse hoy día el protocolo de acuerdo a la Corte de Apelaciones de Valparaíso. 7 de la mañana con 16 minutos. Escuchas Duna en punto. Y hablemos del crimen del teniente venezolano Ronald Ojeda, que por estos días cumplió ya un año, ¿no?, del secuestro desde su casa del disidente venezolano. Lo cierto es que ayer hubo actos conmemorativos, pero en el contexto de un reportaje de 24 horas habló la ministra del Interior, Carolina Toá, y señaló que los antecedentes que ha entregado la Fiscalía respecto al origen de este crimen, que según la Fiscalía está en el mismo gobierno venezolano, todos esos antecedentes serán llevados ante la Corte Internacional de La Haya. La ministra Toá dijo: no vamos a esperar a que concluya la investigación para que la Corte tenga estos elementos, y así confirmó que el Estado chileno va a presentar en los próximos días ante la Corte Internacional de La Haya los antecedentes que ha investigado el Ministerio Público en torno al secuestro y al homicidio del exteniente Ronald Ojeda, y además en torno a la eventual participación del gobierno venezolano en este crimen. Eso sí, la ministra recordaba que acá hay elementos de la investigación que son reservados, no se puede entregar todo, pero que va a realizarse esta gestión. Dijo Toá que en los próximos días una misión encabezada por el canciller Alberto Van Claveren y un representante de la Fiscalía va a viajar a Países Bajos con los antecedentes que han reunido en un año de investigación y que apuntan a esta participación del gobierno venezolano en el crimen. Dijo la ministra Toá: nosotros vamos a ir a la Corte antes que termine la investigación, entregando estos antecedentes que se pueden entregar porque la investigación todavía tiene elementos de reserva, no está abierta desde ya. Son cosas que se están agendando y coordinando en sus detalles. Es la acción del gobierno chileno entonces respecto a los antecedentes de la Fiscalía encabezada por Héctor Barros respecto a este crimen, en donde se ha apuntado al mismo ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, como quien habría dado la orden, ¿no? Eso habrían dicho uno de los testigos protegidos en torno a la investigación de este caso. 7:18. Estás en Duna en punto. Deja colgarme de lo del exteniente, el exmilitar Ronald Ojeda, para hablar de Evelyn Matei, que retornó sus vacaciones el día de ayer. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente ayer participó ella de un acto que llevó adelante la comuna de Independencia, el alcalde de la comuna de Independencia, que realizó este homenaje por la muerte justamente de Ronald Ojeda en la comuna de Independencia. Esto fue ahí en la plaza El Trébol de esa comuna, donde hubo participación de la exalcaldesa de la comuna de Providencia, hoy por hoy candidata proclamada, ¿no?, por Renovación Nacional y también por la Unión Demócrata Independiente, que fue una de las que participó de este acto, insisto, que lleva adelante la comuna de Independencia, donde, entiendo, se invitó a diferentes actores políticos, incluso del oficialismo, pero no participó ningún representante del oficialismo. Creo entender también que estaba invitada la propia ministra del Interior, Carolina Toá, a participar de este homenaje ahí en la plaza El Trébol, en la comuna de Independencia, donde se colocó una placa en honor justamente a Ojeda, y ahí estuvo presente parte de la familia y amigos del exteniente, además de distintas autoridades políticas. Y en esa ocasión fue las palabras que utilizó la propia Evelyn Matei para decir que efectivamente, respecto a la muerte de Ojeda, desgraciadamente nuestro país no lo pudo cuidar. Decía ella, a raíz de la muerte, de cómo se genera este primero secuestro y después muerte del exteniente militar venezolano. Bueno, decía yo, retorna a la arena política después de un par de días de vacaciones. Evelyn Matei participa de este acto ahí en la comuna de Independencia, pero lo que más llamó la atención fueron sus dichos a propósito de el llamado que le hace a José Antonio Caz y también a Johannes Kaiser a una primaria amplia del sector.
cualquier persona que realmente quiera Chile se da cuenta que tenemos que formar una coalición lo más amplia posible. Básicamente lo que fue el 62% que rechazó la constitución que nos propuso la convención. Fue lo que dijo Evelyn Matei. Esperamos que reflexionen, que cambien de opinión Kaiser y Kass, porque Chile está primero, afirmó la exalcaldesa, dejando abierta la posibilidad, abierta la puerta de reunirse incluso con la carta del Partido Nacional Libertario, el diputado Johannes Kaiser, y tratar de acercar posiciones para que se lleve adelante una primaria del sector. Sin embargo, después de que este emplazamiento que hace Matei, no hubo respuestas muy satisfactorias para su entorno, ni tampoco muy convincentes, porque Kaiser puso en duda un acuerdo por ahora con Matei, ya que hay, dice él, diferencias insalvables en la forma, por ejemplo, de ver el futuro de Chile y en la forma de programar un proyecto para nuestro país. Mientras que Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, dice que todavía no le perdona a Chile Vamos haber dado el sí para sacar adelante la reforma de pensiones, que recordemos generó un quiebre entre la postura, al menos que tenían los diputados del Partido Republicano, los parlamentarios del Partido Republicano, en esta negociación que se llevó adelante en enero de este año y que permitió no sacar adelante la reforma de pensiones. Básicamente lo que siempre molestó al Partido Republicano era esto de permitir que se metiera mano a las cuentas individuales o al 6% cotización adicional, ¿no? Que gran parte iba a cuentas individuales y que eso era el dinero de cada una de las personas y no se podía prestarse dinero para permitir entonces que se generara una mejora en las pensiones para los actuales pensionados y también para las mujeres. Bueno, por ahí está la piedra de tope que ha puesto sobre la mesa el Partido Republicano para al menos, por ahora, insisto, ver la posibilidad de una primaria amplia, abierta en ese sector, como lo está pidiendo la propia exalcaldesa de la comuna de Providencia. Queda tiempo para la primaria, esto es a fines de junio, el día 29, pero vamos a ver qué es lo que pasa de aquí a esa fecha para ver si logra convencer Matei tanto a Kass como a Johannes Kaiser de ampliar la primaria en ese sector. 7 de la mañana con 22 minutos. En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía. La UEF alcanza este día martes los 38.602 pesos, el euro los 988 pesos, el dólar los 943 pesos y el cobre 4,55 dólares la libra. Estoy abriendo la prensa económica para ver qué es lo que trae tanto el Diario Financiero como Pulso en esta jornada de día martes 25 de febrero. Está un poco lenta la cosa. Dame un par de segundos para al menos ver lo que trae Pulso. Participación de Chile en el mercado mundial del cobre baja de 30 a 24% en la última década. Ese es el principal titular que destaca Pulso hoy, mientras que también en otros títulos dice: tasa de interés, mercado aplaza hasta después de mayo, apuesta de nueva baja por parte del Banco Central. Es alguno de los títulos que trae hoy día Pulso. Y el Financiero que destaca: economistas sacan cuentas ante el recorte fiscal por 1.500 millones de dólares que pidió la CFA a Hacienda. Títulos económicos de este martes. La cantante y pianista Roberta Flack falleció a los 88 años, según informó su representante, sin revelar la causa de su muerte. Es reconocida por su estilo en el soul, R&B. Flack alcanzó el estrellato con éxitos como el que estamos escuchando, Killing Me Softly, With This Stone, y otros temas con los que ganó múltiples premios Grammy. A lo largo de su trayectoria, Flack posicionó numerosos éxitos en las listas de R&B y pop, colaborando especialmente con Donny Hathaway en temas icónicos como Where Is the Love. Su estilo cálido y elegante la convirtió en una de las artistas más influyentes de su época. De todas maneras, bueno, con la música de Flack nos vamos a la pausa. Quiero contarle que soy minero y me encanta. Esa es una iniciativa de la Red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y también el desarrollo responsable de nuestro país. Para más detalles, es muy fácil. Visite compromisominero.cl. 7:25, nos dejamos con esta música y luego volvemos con más a Duna en Punto.
presenta Soy minero y me encanta. A través de 30 testimonios de personas reales, Compromiso Minero nos muestra el trabajo de quienes hoy están construyendo el futuro de la minería y del país. Soy minero y me encanta. Busca que las personas conozcan más de la minería y sus aportes en ámbitos como la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo social y económico. Conoce más en www.compromisominero.cl. Conoce las nuevas posibilidades de inversión con los fondos mutuos Scotia. Invierte en series renovadas de APB o en una completa oferta de fondos mutuos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management. Conoce más en scotiabankchile.cl. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl. Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna 89.7 FM y Duna.cl. 7 de la mañana con 30 minutos, este martes 25 de febrero del 2025, segundo bloque de Duna en Punto. Vamos a abocarnos a temas internacionales y otras cosas que tenemos sobre la mesa. Por lo pronto, un día después de conmemorarse el tercer aniversario, el tercer año de la invasión de Rusia a Ucrania, lo que se sabe son dos cosas. Uno es lo que está pasando en terreno, en el aspecto más bélico, si usted quiere, ahí en Europa del Este, y otro, lo que pasa en la mesa de negociaciones, de conversaciones, o al menos en la retórica de lo que han planteado los diferentes líderes. Preocupación, por cierto, de lo que pasa en Europa, de las posturas y posiciones que se han tomado de parte de diferentes países, pero particularmente también de el tono y la postura que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump. Ya vamos a ir a eso, porque lo que nos llama la atención hoy día es esta alarma que se ha dado o sea, elevado en gran parte de Ucrania, que ha emitido una alerta aérea en gran parte del país ante la presencia de misiles de crucero lanzados por Rusia hacia Kiev. Esto ocurre, como insisto, un día después del tercer aniversario de la invasión rusa a Ucrania, que ha cobrado miles de vidas en ambos países. La alerta aérea continúa, permanezcan en los refugios hasta que pase el peligro. Es lo que se ha declarado en Telegram la administración militar de la región de Kiev temprano esta mañana. Y lo que reportan las autoridades es que temprano también esta mañana una mujer de 44 años resultó herida en un ataque en el distrito de Obuchub, donde una casa y edificaciones anexas fueron parcialmente destruidas a propósito del lanzamiento de misiles. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso dijo el martes que había interceptado y destruido 19 drones ucranianos durante la noche. Eso en el campo de batalla, insisto, porque en la mesa de conversaciones, de negociaciones, Valentina, hay posturas que se han ido acentuando, algunas que han ido cambiando. También leía la prensa argentina por este giro que ha tenido el gobierno de Milei respecto a la postura que tuvo en su principio respecto a Ucrania, que también ha variado un poco, que se ha alineado de alguna u otra manera con la postura que ha adoptado el gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump, que ha sido bien duro para referirse no solamente a la persona de Zelensky, sino que también bien abierto a que se genere un cese al fuego, pero dando algunas garantías también a lo que ha pedido el propio gobierno de Vladimir Putin. Bueno, dictador fue como llamó Donald Trump a Volodymyr Zelensky. Esto en el contexto de que en Ucrania no se han realizado elecciones, pero lo que han recordado las autoridades ucranianas es que la Constitución pide que en tiempos de guerra no se celebren elecciones. Es muy curioso que Trump trate de dictador a Zelensky y no emita ningún concepto parecido para Vladimir Putin, que ¿cuánto lleva después? Bueno. Desde 1999, con una interrupción entre medio, pero claro, así como en términos formales han existido elecciones más recientes, ¿no? Para Putin, en términos de forma, ¿no? Ahora bien, hubo reunión ayer en la Casa Blanca, hubo reunión entre Emmanuel Macron, el presidente de Francia, y Donald Trump a propósito de la guerra en Ucrania. Y lo que aquí ha dicho Emmanuel Macron es que la paz en Ucrania no debe significar una rendición para Ucrania, ni un alto en fuego sin garantías. Además,
ahí Emmanuel Macron está diciendo, ojo Donald Trump, no te olvides de Europa para estas negociaciones, porque estaban excluyendo a la Unión Europea respecto de esta paz. Lo que además afirmó Macron es que la paz en Ucrania debe permitir la soberanía del país y que Ucrania negocie con otros participantes sobre asuntos que le afectan. Ambos líderes se reunieron en el despacho Oval de la Casa Blanca para hablar del futuro de Ucrania, esto en el tercer aniversario de guerra. Y además lo que busca Europa es persuadir a Trump para llegar a un acuerdo que incluya, por supuesto, a Kiev y no dé toda la ventaja a Moscú. Los dos mandatarios se declararon ayer optimistas tras una reunión que calificaron de muy importante para el futuro de Ucrania, pero detrás de las sonrisas, de los apretones de mano y de los elogios del francés hacia el estadounidense, quedan en evidencia las diferencias entre la Casa Blanca y sus aliados europeos, muy particularmente sobre las garantías de seguridad que impidan que el Kremlin pueda repetir su agresión en el futuro. Macron ha incidido una y otra vez en los acuerdos de Minsk de 2014 y 2015, firmados después de que Rusia anexionara la península de Ucrania de Crimea, que no evitaron la invasión de 2022. Ahí Trump evitó pronunciarse respecto a este tema. Fíjate que esto genera y saca roncha en diferentes partes del mundo, en diferentes países. Yo te decía también, había una molestia de parte de algunos parlamentarios argentinos, parlamentarios del oficialismo, que vieron con sorpresa también un cambio de postura que ha tenido la Argentina respecto a Ucrania en el último tiempo. Esto se generó el día de ayer porque se desató, ¿verdad?, un vendaval de crítica en la Argentina en sectores de la oposición que reclamaron que el gobierno de Javier Milei tiene que dar explicaciones sobre el cambio de postura de la Argentina respecto a Ucrania. ¿Qué pasó? De un apoyo incondicional al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a abstenerse de apoyar una resolución que le exigía a Rusia retirar de inmediato, por completo y sin condiciones, todas sus fuerzas militares. Se trata de un cambio en la postura histórica que tuvo la Argentina desde la invasión Rusia en el 2022. Esto fue a raíz de una resolución que se estaba votando en Naciones Unidas, donde se abstuvo el gobierno de Argentina, sorpresivamente, y donde muchos decían, bueno, ¿por qué este cambio de postura? Y es la explicación que le están pidiendo al gobierno de Milei a raíz de lo que se había presentado en un inicio, de estar detrás de Zelensky cuando ocurre la invasión de Rusia en 2022, y ahora a poner dudas respecto a si efectivamente se necesita de parte de Rusia este retiro inmediato y completo y sin condiciones de todas las fuerzas militares en territorio ucraniano. Diferentes visiones, diferentes versiones, insisto, que ocurren un día después de celebrarse el tercer aniversario de la invasión Rusia a Ucrania. Ocurría el 2022. 7 de la mañana con 36 minutos. Estás en Duna en Punto. ¿Cómo va la salud del Papa Francisco? Continúa con la terapia de oxígeno, pero con flujos a un porcentaje levemente reducido. Según la oficina de prensa del Vaticano, el Papa descansó bien toda la noche y además experimentó una leve mejoría. Y además indicaron que la insuficiencia renal que se le había detectado no es preocupante. El Papa ha descansado bien. En el parte médico, eso sí, se informa que las condiciones, eso sí, todavía son complicadas, pero que no se habrían verificado crisis respiratorias asmáticas, así como que algunos exámenes de laboratorio han mejorado. Lo cierto es que lo que se ha comunicado por parte del Vaticano es que el Papa muestra tantas señales de mejoría que llamó por teléfono al párroco de la única iglesia de parroquia católica que hay en la Franja de Gaza para expresarle su cercanía y que había retomado algunas tareas. El secretario de Estado Vaticano, Piero Parolin, presidió en la noche del lunes además un rezo del Rosario por la salud del Papa Francisco en la Plaza San Pedro. Bueno, vamos a estar a la espera de un informe un poquito más detallado, ¿no?, por la tarde, que va a entregar la Santa Sede, que va a entregar el Vaticano, para saber, bueno, efectivamente en qué condiciones está el Papa Francisco, porque como lo comentábamos ayer también a esta hora de la mañana, han sido bien escuetos los últimos dos comunicados que ha entregado la Santa Sede, solamente dando a conocer que ha evolucionado bien, que ha pasado buenas noches, que ha despertado de mejor manera, pero no ha habido un detalle respecto a esa insuficiencia renal que presentó el fin de semana, tampoco respecto a esa crisis respiratoria que le llevó a oxigenarlo nuevamente al Papa Francisco, y en qué está la situación más específica, ¿no?, de salud del sumo pontífice. Aún, por ejemplo, no hay más detalles, aparte de los informes que se entregaron el día de ayer, donde se explicaba que el Papa Francisco seguía recibiendo
esta oxigenoterapia, aunque con flujos y porcentajes de oxígeno ligeramente reducidos. Y lo que se ha dicho de parte de la Santa Sede, particularmente del Vaticano, es que los médicos, debido a la complejidad del cuadro clínico, por prudencia, aún no emiten un pronóstico definitivo. Y ahí está gran parte de las dudas y gran parte de lo poco de lo escueto, podríamos decir, que han sido los comunicados que ha emitido la Santa Sede. Pero de alguna u otra manera, cuando se escucha que hay una leve mejoría, que descansa bien el Papa, que se lee en estos comunicados que ha entregado el Vaticano, que vuelven los ánimos, ¿no? Después de que se pasara por una situación mucho más compleja de salud del Papa Francisco. Ayer por la noche tuvo fuerzas de recuperar su costumbre desde que comenzó su situación más compleja en los últimos 12 días que ha estado internado ahí en el Hospital Gemelli el Papa Francisco. Así que muy pendientes de el comunicado que esta tarde, a eso de las 3, generalmente 3:30 de la tarde, se entrega de parte de la Santa Sede para ver cómo ha evolucionado en esta jornada el Papa Francisco. Hay preocupación mundial a raíz de su estado de salud, pero como decimos, por ahora ha presentado una leve mejoría y está descansando bien el sumo pontífice. 7 de la mañana con 40 minutos. Nos vamos a ir a una nueva pausa acá en Duna en Punto. Ya se viene Consuelo Saavedra en nuestros infiltrados. Quiero preguntarle, ¿revisó sus exámenes? Bueno, en Clínica Santa María puede agendar su próxima hora en todos sus centros médicos. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti. Vamos a la pausa y al regreso estamos con nuestros infiltrados Julio Nahuelgual, Leslie Ayala y también con Consuelo Saavedra acá en Duna en Punto. Vamos y venimos. ¿Aún no te haces el control anual con el urólogo? ¿Te duele la rodilla y necesitas un especialista? ¿Tienes exámenes pendientes? En Clínica Santa María estamos más cerca de ti. Visita nuestra red de atención en Providencia, La Reina, Vitacura y Lo Barnechea. Contamos con el más completo equipo médico y todas las especialidades. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl o descarga nuestra aplicación en App Store o Google Play. Clínica Santa María, especialistas en ti. Conoce las nuevas posibilidades de inversión con los fondos mutuos Scotia. Invierte en series renovadas de APB o en una completa oferta de fondos mutuos de renta fija y variable, en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management. Conoce más en scotiabankchile.cl. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl. En la minería descubrí un mundo muy desafiante, en donde el marco legal es muy importante. Soy un enamorado de la pedagogía porque es una palanca de cambio súper efectiva. Soy Catalina Tapia. Mi nombre es Pablo Sandoval. Soy minero y me encanta. Conoce más en compromisominero.cl. Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto. 89.7 FM en Santiago y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto. Son las 7 de la mañana con 41 minutos, 7 con 41 minutos, estamos sacando Duna en Punto, en nuestro tercer bloque, el más esperado por muchos, nuestra marca registrada, ¿no? Que, como lo decía la presentación, nuestros infiltrados. Aprovecho de mirarla, que levante su cabeza y ya la saludo, Consuelo Saavedra. ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Rodrigo. Bien, ¿qué leías con tanto detalle? Estaba coordinando la pauta del siguiente programa llamado mira, Abrimos en Off. pero ¿qué? Yo pensé que estaba viendo algún video de Miriam Hernández por ahí, ¿no? O de la alcaldesa Ripamonti. O de la alcaldesa Ripamonti, ¿no? Su performance de ¡Oh, noche. me lo perdí! Me lo perdí. No, era muy tarde. Yo no vi. Tenéis que verlo. ¿Tú lo viste, Lel? Sí, lo vi. ¿Sí? Es ¿Qué que yo, pasó? Miriam, ¿Pero qué pasó tenía con que la estar. alcaldesa? No, Cantó Hubo así. todo como una performance, un ¿Sí? poco de actuación para darle el Mira. premio. La gaviota de platino, ¿no? Para la gaviota de platino. Sí. Que parece que se demoraron más de la cuenta. Como que 15 minutos. Que alargaron mucho, parece. Y uno que venía acá a Duna en Punto, Sí. quería ya que se Oye, acabara el se chat. acabara.
Pero es que todo sea por Miriam, me Todo escucho. sea Por por Miriam. supuesto. Absolutamente merecido. Por supuesto. No es la reina del festival, dice, la reina de Chile, ya le pusieron. Sí, para totalmente. Estamos con Leslie Ayala, con Julio Nahuelgal. ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días. Sí. Hola, hola. Pasemos a algo Buenos días, más preocupante, Leslie, algo más inquietante, podríamos decir. Habíamos visto números de homicidio en el año pasado bien inquietantes, y este fin de semana volvimos un poco a esa tónica, ¿no? 11 muertes, particularmente este fin de semana recién pasado, que ponen nuevamente ante la de juicio qué es lo que pasa con el crimen organizado, qué es lo que pasa con la delincuencia en nuestro país, y particularmente con el Calle Sin Violencia, ¿no? Sí, recordemos que estamos a fines de febrero, llevábamos 8 semanas de lo que va del 2025, y este fin de semana ocurrió el fin de semana más violento por la cantidad de homicidios registrados en la región metropolitana. Si contamos desde el viernes serían 10, un poquito antes de que comenzara ya el fin de semana, pero en total entre sábado y domingo hay 8 crímenes, uno que impacta de mayor magnitud, que es lo que ocurrió la noche del domingo en Renca, mientras muchos de los chilenos estaban viendo a Marc Anthony. En Renca sucedió una situación bastante grave cuando se acribilló a 3 ciudadanos chilenos que compartían en una esquina por unos individuos que se cree, o la hipótesis que maneja la Fiscalía del equipo contra el crimen organizado y homicidio, que son ciudadanos extranjeros que dispararon más de 60 veces, terminando con la vida de estos 3 compatriotas. Se investiga ahí en ese contexto un ajuste de cuentas, sin embargo da cuenta de ya el punto final de un fin de semana que estuvo marcado por hechos violentos donde hubo uso de armas, donde hay imputados desconocidos y que tienen las características para que la Fiscalía lo investigue desde el punto de vista de que acá detrás de estos hechos hay o se sospecha la participación de grupos de crimen organizado. ¿Por qué es importante cómo está terminando febrero en términos de delincuencia? Primero porque lo que decía Rodrigo, la semana pasada tuvimos este ajuste, ya último ajuste con miras al término de este gobierno, que tiene que ver con un plan que fue lanzado también por esta administración, que se llama Calles Sin Violencia. Estamos en su tercer, podríamos decir, versión. Este es el plan Calles Sin Violencia 3.0, donde la misma ministra del Interior, Carolina Toá, dijo que la diferencia de los planes anteriores o las versiones anteriores de este mismo plan era que se iba a hacer un tratamiento focalizado de las policías en ciertos sectores que evidentemente los diagnósticos dicen que son aquellos donde se cometen más delitos. ¿Cuál es el problema? Es que lo que registramos el fin de semana es que los hechos de violencia no respetan ningún tipo de diagnóstico previo. Por eso hay algunos expertos que dicen que el Calle Plan Sin Violencia finalmente ha sido un fracaso en cuanto no ha logrado poder ejecutar medidas tendientes a justamente la prevención y a su vez de poder contar con imputados conocidos. Lo más importante para una persecución penal eficaz y para que finalmente tengamos a los autores de estos homicidios tras las rejas es justamente que los equipos investigadores junto a las policías actúen de inmediato y no tengamos en este minuto a todas estas personas que cometieron los delitos durante el fin de semana sin rostro. Sin ir más lejos, en el caso de Renca no hay detenido y tampoco se sabe quiénes están detrás, más allá de esta especulación o hipótesis que levanta la policía de que se trata de ciudadanos extranjeros. Entonces, tenemos una situación que además complica otra situación, y es que el subsecretario del Interior, Luis Cordero, se apronta ya en el mes de marzo, que se hace todos los marzos de cada año, a entregar el balance de los homicidios consumados del año. Entendemos, o al menos también ha dado atisbos de esto el propio subsecretario del Interior, de que los homicidios han tenido algún tipo de baja considerable de manera desde el punto de vista estadístico, ¿cierto? Se quebró una tendencia que venía al alza de justamente este tipo de delitos cuando estamos hablando de homicidios consumados. El tema es que los expertos plantean que esto no ocurre en la región metropolitana. Esta baja o este quiebre se debería a otros comportamientos que tienen que ver obviamente con la región. Estos balances no solamente se enfocan en la región metropolitana, sino que más bien en todo el país. Entonces la gran preocupación sigue siendo la región metropolitana, que por cierto además es la región más habitada del país y donde el crimen organizado se entiende los tentáculos más importantes de estos grupos de extranjeros que están que de cierta forma han desarrollado criminalidad organizada en nuestro país.
es donde operan, sobre todo en el sector sur, en el sector norte de la capital y también en el centro de Santiago, lo que también causa ciertos estragos, ¿no? Hemos podido ver distintos reportajes donde los extranjeros y en particular los turistas que visitaron la temporada estival en nuestro país han evitado a ir a ciertas comunas, como por ejemplo el centro de Santiago y también la región de Valparaíso, en particular la ciudad de Valparaíso, por los altos índices de delincuencia que existen y porque también lo estamos viviendo día a día, ¿no? Para nosotros ya como periodistas, por ejemplo, del área judicial o policial, se nos está haciendo costumbre tener estos balances los días lunes de la cantidad de personas que mueren en hechos violentos. De hecho, ayer también lo conversábamos en la pauta, si desde cuántos muertos empezamos a hacer esto noticia, porque en realidad el tener 6, 7 u 8 se ha convertido un poco en la tónica de cada fin de semana, que es cuando se elevan este tipo de delitos. Entonces, tiende a normalizarse, ¿no? Exacto. Sí. Acá hay un desafío, también los expertos decían, no podemos evaluar tan pronto el resultado del plan 3.0 justamente de esta iniciativa que es Calle Sin Violencia. Hay que darle un poco de tiempo más, pero ya sería como la última oportunidad o ya las últimas medidas con las que cuenta el gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que una de las cosas que más le preocupa, por ejemplo, al Ministerio Público, es que acá no se ha focalizado o más bien no ha funcionado el tema de sacar armas de las calles. De circulación. Exacto, porque se cree que hay alrededor de 40.000 armas que no están inscritas, por supuesto, y que son las que se ocupan para ejecutar este tipo de delito. La mayoría de los homicidios que yo le estoy hablando el fin de semana se cometieron con armas de fuego. Y sin embargo, las fiscalizaciones, que son las mayores críticas que vienen de los expertos por parte del gobierno, por supuesto, vienen a fiscalizar armas que están inscritas. Entonces, los expertos dicen, un delincuente no va a ocupar un arma inscrita, bueno, a lo más va a robar un arma que está en regulación en medio de un atraco para ocuparla para un delito, pero en estricto rigor acá no se ha atacado un punto central, que es este comercio ilegal que permite que delincuentes anden con alto poder de fuego, y también esta situación que también preocupa, que es el imputado desconocido. De hecho, las cifras del año pasado de la Fiscalía dan cuenta de que este imputado ha crecido y hay una situación, o sea, este tipo de imputado es una tasa que ha crecido y hay una situación que incide directamente en lo que es la investigación penal y el poder llevar a estas personas que son las que ejecutan estos delitos de violencia que impactan en nuestra sociedad ante los tribunales. Entonces, ahora hay que esperar en el sentido de que vivimos un fin de semana de alta violencia. Ayer el gobierno estaba muy preocupado de otra situación que tenía que ver con la toma San Antonio. De hecho, pedimos algún tipo de reacción porque los parlamentarios están siendo muy críticos con las medidas y están pidiendo justamente que quizás se reevalúe este plan Calle Sin Violencia, en el sentido de que quizás el ocupamiento focalizado, que esta nueva versión del plan, no va a servir cuando tenemos situaciones que ocurren en distintos lugares de la capital sin tener un patrón en común. A esto me refiero con que los delitos, por ejemplo, el fin de semana se cometieron en San Bernardo, en La Florida, en Renca, en cualquier lugar de la región metropolitana donde efectivamente no estaban operando estas patrullas que son las focalizadas del plan 3.0 Calle Sin Violencia. Entonces, acá hay una situación pendiente. Claro, lo que pasa es que hay que ver si la mayoría, perdona Leslie, si cuando tú investigas los patrones, y eso es algo en lo que las policías han centrado muchísimo, y también la fiscalía en términos de investigación, y tratar de adelantarse a dónde van a ocurrir, es que tienes enfrentamiento entre bandas. Al final no es solo donde operan, entre comillas, los negocios, donde se cometen los delitos tradicionales para evitar eso, sino ver incluso los movimientos sociales de las personas que pertenecen a las bandas, porque al final tú nunca sabes dónde puede venir la balacera. Claro, lo que pasa es que en los últimos 10 años lo que ha visto el Ministerio Público y también ha registrado las policías es que las bandas que operaban antaño siempre se ubicaban en ciertos sectores que eran los sectores periféricos de la capital, y en particular la Fiscalía, los hechos de violencia de esta magnitud lo investigaba la Fiscalía Sur y también la Fiscalía Norte. Pero ahora esta situación ha migrado justamente por el comportamiento del crimen organizado, que no respeta territorio. Es decir, ha copado otros lugares donde, por ejemplo, no operan bandas chilenas, sino que más bien se han hecho de lugares que quizás estaban abandonados, por decirlo de alguna forma, por la delincuencia tradicional chilena. Entonces, son estas situaciones las que han hecho justamente que sea tan impredecible
las zonas donde se cometen estos delitos o donde opera justamente el crimen organizado. Y lo otro que quizás también es algo que el Ministerio Público resiente mucho es la poca capacidad de inteligencia de las policías de poder adelantar escenarios y justamente adelantar quiénes son, por ejemplo, estos 3 tipos, o más bien esta banda que asesinó a estas 3 personas a las 22:30. Tampoco estamos hablando de alta madrugada el domingo, fue en horario donde todavía hay personas caminando por las calles y hay un acribillamiento brutal. De hecho, hay imágenes que están rondando... Con una gran cantidad de disparos, además. 60 disparos, claro. Y además incluso un sujeto que fue rematado en el piso con un atropello. Entonces, todas esas situaciones están en evaluación y vamos a ver cómo el gobierno enfrenta justamente la defensa de este quiebre en el alza de los homicidios versus lo que nosotros podemos ver fin de semana tras fin de semana en las calles de Santiago. Ya, pues vamos a ver qué pasa con ese tema. Todavía queda mucho paño que cortar en eso. Don Julio Nahuelgual, ayer la ministra vocera subrogante, Isabel Echeverri, defendió la gestión fiscal del gobierno, pero además dijo o criticó a quienes se llenan la boca pidiendo recortes, lo que claramente demuestra que va a ser un tema, y ya está siendo tema durante este año, sobre todo que tenemos elección parlamentaria presidencial, y donde podríamos sumar también que la gestión que va a llegar de aquí en más el ministro Marcel va a estar rondando, ¿no? Va a estar bajo el escrutinio de alguna forma, el escrutinio político. El tema de fondo aquí es que la herencia fiscal de Boric, dado, digamos, primero los errores de cálculo, segundo el entre comillas raspado de olla que hizo Marcel el 2023, digamos, que se denunció la semana pasada, o que se dijo la semana pasada, porque en realidad denuncia es como si fuera algo regular y en realidad no es irregular, es algo absolutamente legal y digamos que hacen todos los gobiernos, y un poco eso es lo que explicó Mario Marcel en el comité político ayer. En el comité político Mario Marcel de alguna forma explicó a los ministros que lo de Corfo, las platas, digamos, como contexto de los 3.500 millones de dólares de traspaso al Tesoro Público eran absolutamente legales, pero en el fondo lo que esto denota es que estamos, y un poco ya lo hemos dicho, digamos, pero es que estamos sin plata. O sea, no hay plata. Esa palabra, esa frase se ha repetido harto, no hay plata. Fíjate que un poco buscando los antecedentes, fíjate que el año 2007 estábamos en pleno boom del cobre, la deuda pública de Chile era 4% del PIB, hoy día es 42% del PIB. En esa época el superávit de las cuentas fiscales eran superávit efectivo, eran 7% del PIB. Hoy día es casi menos 3% del PIB. O sea... Oye, a propósito de eso, ¿viste la carta de Mario Marcel en la tercera hoy? Perdona, no la vi. Es que le responde a la columna a propósito de este tema de Ascanio Cavallo del fin de semana. Sí. Yo creo que caen algunos errores ahí. Ascanio en ese sentido, algunos números, algunas cifras, sí, lo voy a comentar. Eso es lo que salió a corregirle Mario Marcel respecto de cuánto ha aumentado la deuda en cada uno de los gobiernos. Y lo sale a corregir el ministro de Hacienda planteando, esta es una columna de Ascanio Cavallo que se llamaba, ¿cómo se llama la columna? La forma de la ruina. Ya, en el fondo, gastar y endeudarse y siempre gastar más de lo que se tiene. Le decía que era el ministro más gastador. Sí, de hecho, esa frase yo creo que le dolió mucho a Mario Marcel. Y yo no sé si es tan así, la verdad. Bueno, le dice que las cifras en el texto son erradas, las que cita en el texto el columnista, que las estadísticas sobre la deuda pública se actualizan trimestralmente, son públicas, y dicen que la deuda bruta del gobierno central al final de la administración de Sebastián Piñera era 38,6 puntos del PIB, 13 puntos porcentuales del PIB superior a lo que dice la columna. Ya, porque lo que dice Ascanio Cavallo es que la deuda se terminó disparando en este gobierno. Y lo que le dice con las cifras Marcel es que al final de Piñera estaba en 38,6 y que por lo tanto había aumentado 14,9 puntos durante el mandato de Sebastián Piñera, ya casi 15. Y por su parte, el último informe trimestral de la deuda dice que el actual gobierno ha subido a 42,3, por lo tanto es un incremento de 3,7 puntos porcentuales.
en comparación con los casi 15 de Piñera, en circunstancias completamente diferentes, COVID, etcétera, etcétera, y que no se prevé que la deuda aumente en este año. Así es, fíjate que la gran defensa de Marcel, de Hacienda, del gobierno, es que la deuda pública en este gobierno ha crecido mucho menos que los últimos 3 gobiernos. En términos porcentuales, sí. Efectivamente, si uno mira el gráfico, efectivamente la deuda tiene una espiral así como montaña rusa, pero en subida, muy potente. Pero eso, ¿qué es lo que te revela? Lo que te revela efectivamente es que la economía chilena está produciendo menos de lo que estamos gastando. Eso es al final del día, y los sucesivos gobiernos han tenido que endeudarse. Y estamos pagando alrededor de 4.000 millones de dólares en intereses anuales. O sea, es todo un tema que gira en torno a la estrechez fiscal. Bueno, y este tema se va a transformar, o se está transformando en un debate presidencial, básicamente. O sea, fíjate que la semana pasada salió Kaiser, salió Kass, salió Matei. Un poco huelen un poquito de sangre, porque saben que efectivamente la pega que tiene que hacer Marcel este año es súper compleja, porque finalmente tú sabes que tienes que recortar el gasto. El tema es cuánto lo haces, dónde lo haces y qué costo político pagas. Entonces todas las de ganar, digamos, si lo estás arrinconando, digamos, acuérdate que un poco Matei te hablaba de un recorte de 3.000 millones de dólares. Hoy día el CFA está hablando de un recorte de 1.500 millones de dólares. Y ya el gobierno ha hecho un recorte de en torno a 600 millones de dólares. Lo difícil que es seguir recortando en esa magnitud el gasto, sobre todo en un año electoral. Bueno, hay que verlo, digamos, no es fácil, no se ha hecho en esa magnitud en los últimos 15 años. Probablemente es un problema que va más allá de este gobierno, en su problema de los últimos 15, 20 años. Entonces, bueno, ahí hay que verlo. El gran tema es si Mario Marcel dice, mira, vamos a congelar las contrataciones del sector público, vamos a congelar el aumento del gasto. ¿Tienen respaldo político para hacerlo? ¿Qué pasa con los grupos de interés que salen ahí? Entonces, claro, uno puede decir, mira, corta, pero en realidad un recorte de esa magnitud necesita un apoyo político, un acuerdo político quizás con la oposición. Hay que verlo, digamos. Estamos en un inicio de año para el ministro Marcel bien duro, además un aterrizaje después de vacaciones también para explicar lo de Corfo. Bueno, en fin. Oye, y ahora Ascanio tiene que responder, ¿po? Tiene que responder Ascanio, a ver si lo de responder. Ahora, ¿qué le dijo? Me encanta. ¿Qué dijo el otro? Si fue duro con Marcel, con Grau lo fue aún más, ¿no? Sí. En esa propia columna. Julio Nahuelhual, Leslie Ayala, Consuelo Saavedra, muchas gracias por estar acá en Duna en Punto. Que tengan un buen día. Buenos días. Nosotros nos vamos, viene Hablemos en Off, antes noticias acá en la 89.7. Que tengan una linda jornada, buen martes. Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.